Universidad Nacional de Loma de Zamora, Facultad de Ingeniería, Grupo 14RC, integrantes: Roque Ordóñez, quien les habla, Agustín Alfonso, mi compañero de grupo, profesor ingeniero José Luis Pelizoni. Tema a tratar: agitadores. Materia: Mecánica de los Fluidos, verano 2019. Hola, mi nombre es Agustín Alfonso y en esta presentación vamos a hablar sobre el tema de agitadores, explicando qué es un agitador, cuáles son sus componentes, las distintas clases y tipos de agitadores que hay, los problemas asociados al agitar un fluido y de cómo evitarlos, y de su aplicación en la industria. Antes de explicar en qué consta un agitador, definiremos la acción que realizará. Agitar es forzar un fluido por medios mecánicos a adquirir un movimiento circulatorio en el interior de un recipiente. Partiendo de esta base, un agitador industrial es una máquina rotativa que se utiliza para mezclar y homogeneizar dos o más fluidos de igual o distinta fase en el interior de un tanque. Todo agitador industrial se compone, en esencia, de un motor, una caja reductora de engranajes, un eje de transmisión y un rodete o elemento propulsor diseñado de acuerdo a las características de los elementos a mezclar. El fondo del tanque es redondeado y no cuadrado, con el fin de eliminar regiones en las que no penetrarían las corrientes de fluido. En la industria, los agitadores presentan 6 principales aplicaciones, entre las que se encuentran: homogenización de dos líquidos miscibles, aquellos que pueden mezclarse en todas las proporciones y formarán una solución homogénea; disolución de sólidos en líquidos, se busca ayudar y reducir tiempos en la disolución del soluto en estado sólido en el solvente líquido a través de la energía entregada por el agitador; intercambio térmico, obtener un equilibrio de temperatura entre ambos fluidos. Otra de las aplicaciones de los agitadores pueden ser la dispersión de un gas en un líquido, en la que a través de un inyector en el eje del agitador se insufla gas en finas burbujas para así adicionarlas a otro fluido. También la dispersión de dos gases no miscibles, en la que se busca integrar dos fases que no formarían una solución única, dispersando un fluido en otro y así aumentando la superficie específica de uno de ellos. Y también la dispersión de partículas finas en un líquido. Antes de interiorizarnos más en los agitadores, se debe aclarar en sí lo que vamos a mezclar con ellos. Y en este tema nos centraremos en los fluidos reales y sus características por viscosidad, fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos. Los fluidos newtonianos son aquellos que se comportan de acuerdo con las leyes de viscosidad de Newton. Esto quiere decir que la viscosidad del fluido no varía de acuerdo con la fuerza que se le aplique. Sumado a esto, la viscosidad disminuye a medida que se aumenta la temperatura. Por su parte, los fluidos no newtonianos no siguen las leyes de Newton y la viscosidad varía con la fuerza. Incluso se presentan casos en que estos fluidos pueden comportarse como sólidos si se aplica una fuerza constante. Con los agitadores se busca que la totalidad del fluido se someta a una turbulencia tal que la masa que se mueve a una mayor velocidad se englobe en porciones de la que se mueve a una velocidad más lenta. A los agitadores los dividiremos en aquellos que generen corrientes paralelas al eje del impulsor, es decir, se denominan de flujo axial, y aquellos que generan corrientes en la dirección radial o tangencial, los denominaremos de flujo radial. Los tipos de agitadores más comunes son el agitador de hélice, de flujo axial, y los agitadores de paleta y de turbina, ambos de flujo radial. Los agitadores de hélice axial generan un flujo que se desprende de las palas del impulsor aproximadamente a 45 grados, presentando una recirculación en el tanque, tal que luego retorna hasta la zona central de las palas, creando un flujo de ida y vuelta paralelo al eje de giro. Existen dos rangos básicos de velocidades de giro: de 1150 a 1750 revoluciones por minuto con transmisión directa y de 350 a 420 revoluciones por minuto con transmisión por engranaje. Para la suspensión de sólidos es habitual utilizar las unidades de transmisión por engranaje, mientras que para reacciones o dispersiones rápidas son más apropiadas las unidades de alta velocidad. Agitadores de paleta y de turbina.
Los más representativos son los agitadores de palas planas. Este tipo de agitadores incluyen palas o aspas paralelas al eje del motor. Los más pequeños y de aspas múltiples se denominan turbinas. Los mayores, de velocidades más bajas y con 2 o 4 aspas, se denominan agitadores de pala o de paletas. En los agitadores de paletas, lo más frecuente es que su posición sea vertical. Las palas giran a bajas o moderadas velocidades en el centro del estanque, impulsando el líquido radial y tangencialmente sin que haya prácticamente movimiento vertical, a excepción de las placas que se encuentran inclinadas. Las corrientes que generan se desplazan hacia afuera de la pared del estanque y después hacia arriba o hacia abajo, y en estanques de gran altura se pueden instalar varias palas sobre un mismo eje. En los agitadores de turbina, el impulsor se compone generalmente de numerosas palas cortas, las que giran a medias y altas velocidades sobre un eje montado centralmente en el estanque. Se consideran velocidades medias de 100 a 300 revoluciones por minuto y elevadas de 300 a 1000 revoluciones por minuto. Las placas pueden ser rectas o curvas, inclinadas o verticales. El impulsor debe ser abierto, semicerrado o cerrado. El diámetro puede variar entre un 30 y un 50% del diámetro del estanque. Los de turbinas son eficaces para un amplio intervalo de viscosidades. Los problemas que debemos evitar con los agitadores es la formación de vórtices o remolinos. Estas son debido a que la velocidad rotatoria del agitador produce un flujo laminar que circula alrededor del eje, donde el líquido simplemente da vueltas sin llegar a mezclarse, además de que puede atrapar aire, lo cual es indeseable en el proceso. En este caso, vamos a ver tres principales formas de evitar vórtices o remolinos. La primera de ellas es colocando el agitador desplazado del eje central del tanque. Cuando las dimensiones del estanque son pequeñas, el eje del agitador se puede ubicar descentrado del eje del estanque. Si bien se produce un flujo vertical, este ya no será equilibrado y generará turbulencias en todo el fluido. La segunda solución es una de las más simples y es colocar el agitador con el eje en forma inclinada. De esta forma no entraremos en un flujo axial y se obtiene una buena mezcla en el total del fluido. La tercera y última solución es instalar placas deflectoras. Estas son bandas planas verticales situadas a lo largo de la pared del tanque. Las placas deflectoras generan una mayor turbulencia en el fluido, con la consiguiente mejoras en el proceso de mezcla. Si el eje del agitador está desplazado del centro o inclinado, no se necesitan de estas placas. En la industria, los agitadores representan una oportunidad única de facilitar la realización de tareas donde se necesiten grandes esfuerzos en el mezclado de fluidos de volúmenes ya sean grandes o pequeños. Por ello, los agitadores se encuentran en diferentes tipos de sectores, tales como la industria química, la farmacéutica, el tratamiento de agua, la industria alimenticia y petroquímica, entre otras más. Para finalizar, durante este trabajo pudimos ver que existen distintos tipos de agitadores capaces de mezclar fluidos de baja y alta viscosidad, y a su vez estos pueden ser de múltiples dimensiones dependiendo del trabajo y los requerimientos que se soliciten, ya sea para tanques que manejen grandes volúmenes de fluidos, como así también recipientes mucho menores en tamaño. Por su versatilidad y sus múltiples aplicaciones, podemos decir que estos mecanismos son de vital importancia en los distintos rubros industriales, ya que facilitan la disolución, dispersión y homogeneización de dos o más fluidos en un simple sistema motor, reductor, eje y dispersor.